Muy buenas amigos, les saluda Salvador Duarte del Instituto Práctico Dominicano IPRADOM, donde trabajamos los diplomados, cursos técnicos y talleres. Vamos a estar trabajando en el día de hoy con lo que es el diseño de una viga. Vamos a volver a introducirnos en este mundo del diseño estructural. El paso número 1 es hacer el análisis de cargas que soportará nuestra viga. Y este paso es sumamente importante ya que es el que nos permitirá hacer el dimensionamiento de la viga o vigas, si son varios tipos de vigas que tenemos en en una misma estructura, en una misma losa. Nosotros calcularemos en este ejemplo práctico una viga de concreto armado. Lo vamos a hacer de manera manual, pero vamos a hacer otro video muy pronto para calcularlo con uno de los programas como son WinVigas, que permite calcularla de manera automática rápido todo. Pero vamos a hacerla manual para que repasemos el concepto de diseño estructural y volvamos a tomar, ¿no? lo que es la forma y los conceptos prácticos del cálculo de este tipo de elementos. Nosotros calcularemos en este ejemplo práctico, como ya dijimos, una viga de concreto armado, pero el procedimiento se inicia igual también para calcular vigas de acero, ya que igual se debe hacer el análisis de cargas para elegir o seleccionar el acero que se va a usar o la sección de acero que va a tener esa viga que nosotros vamos a usar. Entonces, atendiendo esto, recuerden que hay vigas que son metálicas y hay vigas que son de concreto armado, como la que vamos a calcular nosotros ahora. Y esta viga simplemente va a tener concreto y el acero, que es el área de acero útil que ella necesita para soportar la carga que le vamos a dar. Y también vamos a diseñar el acero acortante que ella va a necesitar también. Esto lo vamos a hacer mediante el programa y vamos a ver el procedimiento para que calculemos esta viga. Vamos a hacer todo paso a paso. La función de una viga principalmente es soportar las cargas verticales que se producen o que se generan. ¿Quiénes o qué produce esta carga? Bueno, las cargas son producidas por el peso propio de la viga, el peso de la losa, que es la carga muerta, y las personas y mobiliarios, que serán las cargas vivas, que van a incidir sobre nuestra viga. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos básicos del predimensionamiento de elemento estructural, en este caso de la viga. La viga se compone de un peralte o la altura de la sección, que la vamos a llamar H. ¿Cómo la vamos a apreciar o la apreciamos aquí? Esta es el peralte. Esto es el peralte. Y la base es la parte de donde ella se apoya, lo de abajo de la viga, que es esto. Esa es la base. Y la luz es la longitud que vaya a tener nuestra viga. O sea, todo el largo que ella vaya a recorrer en todo nuestro muro o en nuestra estructura que tengamos. Esa es la luz. Y las reglas básicas es que sean superior a 20 centímetros para una casa o para un diseño de ingeniería civil que vayamos a usar una viga. Entonces, la base debe ser mayor a 20 centímetros. Con esto evitamos que el concreto no se vaya a esparcir mal o a regar mal en toda la viga por todo el acero. Y para que trabaje bien, sobre todo, el fluido del concreto. Y evitar que se produzcan cucarachas o cangrejeras, como se conocen en República Dominicana, cuando el concreto queda mal regado dentro del elemento estructural. Entonces, generalmente muchos autores, muchos estructuralistas recomiendan que el H o el peralte de la viga, que como lo vimos esta parte de aquí, ¿no?
sea la longitud, el largo que vaya a tener esa viga, entre 10, L sobre 10, o L sobre 12. Tantearemos y elegiremos el valor más recomendable. Entonces, para la base va a ser 1/2 o 2/3 de lo que nos haya dado el valor del H o del peralte. Ese valor que le quede claro. En la práctica generalmente se usa que el H va a ser igual, o el peralte, a la longitud de la viga sobre 10, y que la base va a ser igual a lo que nos dio el H sobre 2. Quiere decir que si nos da, por ejemplo, 40 el peralte de una viga, pues entonces la base va a ser de 20, porque H sobre 2. Esos son los conceptos básicos que debemos de tener en cuenta o pendiente a la hora de hacer un predimensionamiento de viga, de un elemento estructural. Entonces, lo más complicado y lo más difícil, como ya vimos en otro video que tenemos aquí un poco más avanzado, pues el diseño del acero, el cálculo del acero, porque hay que usar una fórmula y hay que tantearla varias veces para que nos dé, que nos resista el peso que nosotros vamos a soportar en la viga. Y lo vamos a hacer mediante un programa, y eso lo va a hacer al instante, o sea, se va a calcular muy rápido, sobre todo para el cálculo de los estribos, que son, o que es el acero transversal, que nos va a soportar los esfuerzos cortantes que se producen en nuestra viga. Recuérdense que la viga se producen esfuerzos cortantes de las cargas que van a incidir puntualmente en ella y que van a tender a cortar el elemento. Esas son las fuerzas cortantes. Y los momentos flectores que se van a producir por el pandeo que se va a generar en nuestra viga. Y eso es lo que va a resistir el acero longitudinal, que nosotros lo vamos a diseñar también en el programa. El programa nos lo va a dar automáticamente. Y bueno, ya quedando claro estos conceptos básicos del predimensionamiento de vigas, pues entonces vamos a seguir con el tema. En la viga nosotros tenemos los nudos o el apoyo que se van a producir siempre o en los muros o en las columnas que nosotros vayamos a apoyar nuestra viga. Como vemos en esta imagen que tenemos aquí de una viga y sus partes, aquí apreciamos primeramente el elemento estructural o la viga, que es toda esta que vemos aquí, la viga. Todo eso es la viga. Entonces, tenemos el acero acortante o los estribos, que son los que están marcados en verde. Son estos que están marcados en verde. Y tenemos el acero longitudinal, que es las barras que van a lo largo de la viga. Entonces, el acero longitudinal, que es el que va a lo largo de la viga, tanto abajo como arriba, todo este acero. Ese acero trabaja a flexión en la viga. Y el acero transversal, que son los estribos, o el que está en verde que vemos aquí, todo ese trabaja a cortante, o sea, con la fuerza cortante. Protege el elemento de las fuerzas que se producen de corte en ella o de cizalladura. Entonces, donde la deflexión es máxima en nuestra viga, el cortante se hace 0. Por eso, el centro de la viga no lleva tanta densidad de estribos o de acero transversal o acero acortante, como lo vemos aquí en la imagen de este elemento estructural o de esta viga. Vemos que el acero acortante o los estribos están en mayor densidad donde están los nudos o lo más cerca. Y cuando el apoyo se va alejando de la viga, pues se tienden a separar más y a hacerse menos denso. Por esta sencilla razón que ya explicamos, de que donde la deflexión es máxima y generalmente es en el centro de la viga, pues el cortante ahí vale 0.
y no se necesita poner tanta densidad de acero acortante, sino reforzar más lo que es el acero a flexión en esta parte que vemos aquí. Entonces ya vimos los elementos o la parte de una sección de una viga. Ya vimos que esta, que sería la sección de esta viga de aquí, esa parte ahí el H, y la parte de aquí abajo es la base. En este caso, este elemento dice que mide 25 centímetros de ancho con todo y el recubrimiento, y el acero neto, que es este de aquí, o sea, hasta donde está el acero, vale 20 centímetros. Entonces, el alto o peralte de la viga, 50 centímetros. En este caso, de esta imagen que estamos viendo aquí. Simplemente para conocer bien lo que es la sección de ese elemento. Entonces, ya estando claro con esa explicación, pues pasamos al siguiente paso. En el ejemplo que nosotros vamos a estar trabajando o explicando en este curso, vemos normal, como vemos en los libros, un ejercicio. Dice que hay una viga simplemente apoyada y que tiene una longitud o una luz de 3 metros, como la vemos aquí, y que va a soportar una carga de 5 toneladas. Entonces eso es lo que vemos en este ejemplo que estamos observando. Y nos vamos a calcularle las reacciones. Las reacciones son las fuerzas de sujeción que van a soportar esa carga que se produce de 5 toneladas en nuestra viga. La carga tiende a apuntar hacia abajo y las reacciones lo que hacen es que apuntan hacia arriba para contrarrestar esa carga transversal de la viga, perdón. Para así contrarrestar y calcular la carga que estamos viendo en nuestra viga. Entonces, siguiendo con la explicación del ejemplo, lo que sigue es el cálculo de las reacciones, que son las fuerzas, como ya explicamos, de sujeción o lo que va a soportar las cargas que transmite la viga en nuestro ejemplo. Vemos que hay una distancia desde nuestro apoyo hasta el centro donde está la carga de 1.5 metros, porque la longitud total es de 3 metros y la carga está justamente en el centro. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta o pendiente. Lo que sigue es hacer el diagrama de cuerpo libre de nuestro ejercicio para ver la dirección de las fuerzas. Como vimos en el ejemplo anterior, no tenía las flechas hacia arriba de donde están las reacciones, pero aquí sí la vemos. Vemos que tiene la flecha apuntando hacia arriba, y esto lo que nos indica, nos facilita el cálculo de esas reacciones que se producen ahí. Y hemos llamado en la base del lado izquierdo la RAY o la reacción AY, y en el lado derecho RBY, de reacción del punto B en Y. Eso es lo que quiere decir esa parte. Entonces, continuando con nuestro ejercicio, ya que hicimos el diagrama del cuerpo libre, verificamos las 3 ecuaciones de equilibrio para hacer la sumatoria de fuerzas y así determinar las reacciones que se producen ahí. Debemos verificar que la sumatoria de fuerza en el eje X sea igual a 0. Como no hay fuerzas en el eje X, que serían así, no hay, sino que todas son en el eje Y. Pues entonces la sumatoria de fuerza en el eje Y deben de ser igual a 0, y la sumatoria del momento debe de ser igual también a 0. Recuerden que el momento es la fuerza que causa un giro en un vector. Si esta viga que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Nuestra viga, la pasamos aquí abajo para explicarle eso del momento, vemos que tenemos la fuerza en el centro y que esa flecha, ¿hacia dónde la hace girar? Hacia abajo. Desde este punto imaginario que tenemos aquí, vemos que esa fuerza nos la hace girar en sentido de la manecilla del reloj.
y es lo que vemos aquí. El giro, como lo vemos, de los momentos. Es así que se determinan. Y por conveniencia vamos a decir que si va en sentido de la manecilla del reloj, pues va a ser negativo. Negativo ese momento o ese giro. Y contrario a lo que pasa con las reacciones, como en este caso la reacción de este punto RBY va a estar empujando hacia arriba. Miren la flecha como está, hacia arriba. Y si ella va a girar hacia arriba, ¿qué quiere decir? Que va a causar un momento antihorario. Y vamos a decir que va a ser positivo. Y ya, así se calculan las direcciones de los momentos, si van a ser positivos o negativos, los giros. Así de sencillo. Entonces seguimos con el siguiente paso. Ya aquí hacemos el cálculo manual de nuestras reacciones. Ya habiendo verificado la sumatoria de fuerzas que sean igual a 0, en X no tenemos, como ya dijimos, en Y sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0 también. Entonces, verificamos siempre los signos, recuérdense, tenemos las que van hacia arriba, positivo, y las que van hacia abajo, negativo, como ya determinamos en el paso anterior. Entonces, ¿qué tenemos? Eso por los giros que produce el momento. Que R a Y por 0, R a Y está en el punto 0, 0 ahí, del apoyo. Y por eso lo tachamos, lo anulamos. Entonces, además de esa, que es nula porque está multiplicada por 0, es R a Y, ¿qué tenemos? Menos 5 toneladas. Menos 5 toneladas, como la vemos ahí. ¿Por qué? Por 1.5 metros de longitud, la distancia que hay desde ese punto hasta acá, del momento. Más, mírenlo aquí, más RBY. Estoy sacando la ecuación que estamos. Más RBY, que se encuentra a una distancia de ¿cuánto? De 3 metros desde el apoyo, como lo vemos aquí, 3 metros. Entonces eso lo vamos a igualar a 0. Cancelamos R a Y por 0 porque es el momento que se aplica en el 0, en el punto 0. Y seguimos. Menos 5 toneladas por 1.5 y más RBY por 3 metros. Entonces tenemos menos 5 por 1.5 nos da menos 7.5 toneladas por metro. Más RBY por 3 metros igual a 0. ¿Y qué tenemos? Menos 7.5 toneladas por metro más 3 metros RBY igual a 0. O podrían decirle 3 RBY igual a 0. Entonces, como nos interesa RBY, la vamos a despejar. Y RBY queda solo y va a ser igual a ¿qué? A 7.5 que le vamos a quitar el negativo y va a pasar positivo. Y el 3 metros que estaba multiplicando a RBY pasó a dividir. En el despeje es así, como todos ya lo sabemos. Entonces 7.5 entre 3 nos da 2.5 toneladas, que va a ser el valor de RBY. Y ya tenemos ese valor ahí. Paso a paso lo hemos calculado, hasta ahí yo sé que no están perdidos ya. Entonces seguimos con el procedimiento. Ahora lo que sigue es calcular a R a Y, porque ya calculamos a RBY que nos dio 2.5. Y la mejor manera de hacerlo rápido es haciendo la sumatoria de la fuerza en Y. ¿Y qué vamos a tener haciendo la sumatoria de la fuerza Y? Más R a Y, mírenlo aquí en este punto donde vamos a hacer la ecuación de la fuerza, más R a Y, más R a Y, mírenlo ahí. ¿Qué otra fuerza tenemos en Y? Menos 5 toneladas que van hacia abajo, menos 5 toneladas, más RBY, y RBY ya la tenemos que son los 2.5, igual a 0, igualamos a 0 la ecuación.
Y en esta parte de acá abajo lo que hicimos fue que sustituimos la RBY, pero se mantiene lo mismo. Más RAY menos 5 toneladas más 2.5 toneladas igual a 0. Y ahora vamos a despejar a RAY. Despejando a RAY, ¿qué tenemos? Que RAY va a ser igual a 5 toneladas. Estaba negativa y pasa aquí positiva. Más 5 toneladas. Y esta que estaba positiva pasa negativa, pasa restando. Por lo tanto tenemos más 5 toneladas menos 2.5 toneladas. Y nos da el valor de RAY que va a ser 2.5 toneladas. Entonces ya lo terminamos. Lo otro es que cuando son vigas simplemente apoyadas y que tengan una simetría, o sea que por ejemplo las 5 toneladas tengan justamente en el centro, pues las reacciones van a ser las mismas siempre. Automáticamente calculemos la RBY de 2.5 toneladas, pues no hay que hacer este procedimiento porque ya automáticamente no va a dar lo mismo la otra para contrarrestar la fuerza de las 5 toneladas. Pero lo vamos a hacer paso a paso, como quiera, siempre para que no haya ningún tipo de errores. Y para que vean el procedimiento. Entonces seguimos con el ejercicio. Una explicación extra que vamos a dar aquí clara es que, como ya dijimos, donde el momento se hace máximo, al principio, que ya lo habíamos explicado, pues el cortante se hace 0. El cortante tiende a hacerse 0 donde el momento es máximo, como lo vemos aquí. Entonces la explicación es que aquí comienza el momento a aumentar. Donde comienza el apoyo comienzan a aumentar los momentos, que son estas flechitas que estamos poniendo aquí. Y se hace máximo justamente en el centro. Y pasa lo inverso o lo contrario con el cortante. En el punto 0, en el nudo de la viga, llega a un punto en el que él tiene su máximo cortante. Pero a medida que va caminando o que vamos avanzando en la viga, se va reduciendo, se va haciendo más pequeño el cortante, se va haciendo mucho más pequeño, hasta que llega a un punto en que el cortante es prácticamente 0 justamente en el centro de la viga. Vale 0 ahí el cortante. Y el momento ahí es máximo. Y eso lo apreciamos, lo vemos mejor en la siguiente gráfica, que es la que siempre vemos en los libros de texto o en otros ejercicios, que es esta gráfica que hice aquí. Nos ejemplifica que aquí arranca el cortante máximo con la reacción. Va subiendo, va bajando hasta que corta la viga y justamente el momento máximo es ahí y ahí vale 0 el cortante. Y sigue después de ahí aumentando hasta que llega el valor máximo del cortante en el extremo, en la parte del apoyo. Entonces, teniendo ya ese concepto claro de que en el centro de la viga el cortante vale 0 y que el momento máximo es en el centro de la viga, pues entonces seguimos con el ejercicio que estamos realizando sobre la viga o el cálculo y diseño de vigas. Entonces, ya teniendo nuestras reacciones de nuestra viga, vamos a usar la técnica de área-momento para calcular el valor del momento máximo que se va a producir en nuestra viga. Entonces, ya lo tenemos marcado. Vamos a marcarlo, por ejemplo, de un color verde. El ejercicio ya lo hicimos. Ya tenemos los 5 toneladas que están en el centro de la viga y por lo tanto la reacción va a ser de 2.5 toneladas y 2.5 toneladas en ambos apoyos. Lo que sigue es, usando la técnica del área momento, el cálculo del momento 1. El momento 1, el momento 0, en este punto de aquí es 0. ¿Por qué? Porque la viga está apoyada en un apoyo fijo y el apoyo fijo no genera momento. Por lo tanto, el momento número 1, el primer momento, va a valer 0. Y el momento número 2
va a ser el momento anterior más el área de la figura número 1. ¿Y cuál es la figura número 1? Pues esta figura que vemos aquí abajo, que se obtiene del cálculo o de la gráfica prácticamente. Entonces el momento 2, ¿qué va a ser? 0 más la 2.5 toneladas que sube de la reacción, y justamente ahí la 2.5 toneladas. Luego ella va a seguir por su 1.5 metros y luego va a descender ¿cuánto? 5 toneladas, que van a ser la 2.5 menos 2.5 aquí abajo también. Ahí la tenemos. Luego, ¿qué va a pasar? Ella se va a quedar constante, o sea, los 2.5 a ese mismo punto, hasta donde está la reacción. Y aquí ella va a chocar menos 2.5, que es aquí abajo, con más 2.5, ¿qué van a hacer? Va a llegar a 0, porque nos da 0. Menos 2.5 más 2.5, 0. Y ahí cierra la gráfica del cortante. Como ya vimos, aquí arriba positivo, aquí abajo negativo. Y esa es la gráfica. El valor que nos dé el área de esos rectángulos que se formaron ahí, pues va a ser el momento, como lo vemos aquí. El momento 2 va a ser igual a 0 más 2.5 por 1.5. ¿Y eso nos da cuánto? 2.5 que vemos ahí, donde termina la viga, por 1.5 nos da 3.75. 3.75 toneladas. Y el momento 3, o el siguiente momento, ¿cuál sería? Los 3.5 toneladas del momento anterior, o de este lado, más lo menos 2.5 por 1.5, que es la gráfica de este lado. Y eso nos va a dar ¿cuánto? 3.75 negativo, menos 3.75. Y en la gráfica del momento, pues iniciamos en 0 aquí. Y de 0 bajamos los 3.75. Y estos 3.75 positivos se van a encontrar con los 3.75 negativos de este lado y va a llegar a 0. Y ahí ya cerró nuestra gráfica o nuestro cálculo del diseño de esa viga, donde ya tenemos los valores de los cortantes máximos y de los momentos máximos que se producen en ella por esta carga de 5 toneladas. Entonces, recuérdense, por favor, de suscribirse al canal si no se han suscrito. Denle a me gusta si les ha gustado el video, comparta con sus amigos y vamos a hacer el próximo video donde vamos a ver cómo resolver este mismo ejercicio, pero usando el programa de WinViga. También le vamos a dejar el link para que lo puedan descargar e instalar. Gracias por ver el video.